Estamos en comunicación telefónica, Fito, con Hernán Schulhaus. Él es el periodista que ayer nos dio toda la cobertura de lo que había sucedido en esta toma de rehén y posterior liberación del jefe de seguridad de la penitenciaría ahí en Camburetá. Hola Hernán, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Fito Cabral. Buen día para NPI. Hola Santiago, hola Tito, saludos a toda tu audiencia. Bueno, Hernán, conversábamos anoche, nos dabas detalles de lo que había sucedido y quedábamos en algún momento impactados con lo que te tocó vivir hoy, el día después. ¿Cómo tomaste vos, cómo tomó tu familia el hecho de que hayas tenido el coraje y la valentía también de meterte en una situación tan delicada como esta? Uno, en la adrenalina que le genera al tener la información, a veces no calcula dónde se está metiendo. Y en tu caso en particular, fuiste de una, atropellaste, te metiste, claro, era el pedido que habían realizado, pero ese pedido tiene sus riesgos. ¿Qué te dijeron después tus familiares? ¿Cómo tomás vos básicamente esta experiencia que te tocó vivir, Hernán? Mira, para serte sincero, mi familia sabía que cuando dijeron necesitan un camarógrafo, sabían que el primero que se iba a ofrecer iba a ser yo. O sea, es cuando llevas esto en la sangre, el periodismo, esa pasión por informar, te lleva a hacer todas estas cosas, ¿verdad? A lo largo de todo el tiempo que estamos trabajando acá en el sur, pasamos por distintas situaciones, hicimos desalojo, un montón de cosas, pero jamás nos tocó vivir una experiencia como esta. Realmente el sur, vos sabés, se caracteriza por ser relativamente tranquilo, no hay mayores novedades. Y esto fue totalmente fuera de lo común, algo inédito y oro para que no vuelva a repetirse. Hernán, Fito te saluda. Me imagino y contabas vos ayer que hubo momentos muy difíciles, muy tensos en esta negociación y podía haberse complicado si es que esto se salía, digamos, de los canales normales de esta negociación. ¿Pensaste, temiste en algún momento por tu vida o por la vida de quienes estaban allí? No, justo esta pregunta ya me la realizaron creo que casi todos los medios con los que estuvimos conversando y realmente por mi vida no temí en ningún momento, no por lo que nosotros representamos, sino por la protección que nos habían dado los agentes policiales. Destaqué ayer, lo destaco hoy y lo digo en todos los medios, excelente trabajo policial. Nos proveyeron los chalecos antibalas, nos pusieron personas delante nuestro, detrás nuestro, pateando un cordón de protección para que no estemos expuestos en ningún momento. Otro oficial de policía nos orientaba para este lado, ponete, acá estás resguardado, hasta acá nomás, vení porque acá se puede complicar. El mismo director de policía se acercó, nos dio instrucciones claras, precisas. Mira, esto queremos que nos acompañe hasta acá, sí, hasta acá, ¿no? Bien, en ese sentido me sentí totalmente protegido, hasta incluso en el momento de mayor exposición, cuando pasan los miembros del PCC y empiezan a ingresar y pasan delante nuestro con las armas. En la cámara no se ve, pero realmente nosotros estamos totalmente resguardados. Yo tenía como 2 personas delante mío que estaban exclusivamente para brindarnos protección, además de la protección que yo tenía. Así que no, realmente en ningún momento me sentí expuesto y valoro y estanco el excelente trabajo del director de policía de Itapúa, Lucio. Impresionante la capacidad de negociación, el desempeño de todos los policías. Estando ahí en la zona, uno podía ver cómo habían dispuesto el perímetro de seguridad, habían agazapado dentro del monte francotiradores. O sea, no se había dejado ni una alfilera a la suerte, todo se había organizado, todo se manejó con cautela, con pausa, con mucho control para que nada falle. Y por eso las negociaciones también fueron tan lentas, porque ellos constantemente cambiaban de requerimientos, que querían que la camioneta se dé vuelta, que no se prendan las luces, que por ahí detectaban a un guardia en el monte, a un policía en el monte y querían que salga. Y el director se plantaba, ponía orden
y decía, esto sí se va a ceder, esto no. Una de las condiciones en las que se cedió fue la presencia de la prensa. Y bueno, y ahí fue donde nos tocó estar en primera plana en ese lugar, ¿verdad? En un momento dado, Hernán, cuando estabas transmitiendo todavía en la zona de Camiretá, ahí en la ruta, vos decías, vamos a alejarnos porque la policía está discutiendo algunas cuestiones operativas y no queremos que se filtre la información. O sea, se cuidaron todos los detalles, incluso por parte de ustedes, Hernán. Sí, fue una premisa. Nosotros nos comprometimos a eso, que no íbamos a interferir en ningún aspecto. Había una vía en juego y no queríamos yo no quería llevar la carga de ser responsable por querer tener una primicia, comprometer la vida de una persona y generar luto a una familia enorme detrás. Entonces, cuando yo escuchaba que iban a dar alguna directiva, yo me alejaba y trataba de que no se filtre, porque también sabíamos ya que ellos tenían celulares, sabíamos que podían estar recibiendo nuestra señal. Entonces era doble compromiso, no podíamos permitir de que ellos se enteren de lo que estaba pasando. Entonces cuando daba una directiva, nosotros nos alejamos y no parábamos de hablar para que no se pueda escuchar e interpretar las coordenadas que se estaban dando. Fue algo que fueron instrucciones que nos dieron y nosotros respetamos totalmente. Hernán, ¿cómo estabas preparado para esta cobertura? Porque en general la transmisión fue bastante continua. Vos ya disponías de un equipo que permitía una transmisión vía internet. Lo hiciste a través de tu teléfono celular. Te dieron un chaleco antibalas. ¿Cómo se preparó el operativo? Bueno, nosotros justo en esta semana preparamos un equipo que es exclusivo para transmisiones en vivo, pero teníamos que disponer, habíamos coordinado con nuestros colegas que nosotros íbamos a ir en exclusividad, pero íbamos a ceder a las imágenes para todos los demás medios. Entonces tuve que cambiar el modo de trabajo con la cámara que era para la transmisión en vivo. Y realicé las grabaciones que al final le terminé pasando a los colegas y con el celular que tenía a mano empezamos la transmisión en vivo para los demás medios, ¿verdad? Porque para los medios de televisión la transmisión de Facebook a veces se deteriora mucho. También teníamos que, como es una zona boscosa, una zona alejada de la ciudad, la señal fluctúa mucho, no sabemos qué garantía vamos a tener de que la señal sea óptima, y estamos hablando que yo era el único medio que podía proveer imágenes de esta situación. Entonces tenía que garantizar para tener un backup. No podíamos tener camarógrafos, o sea, yo tenía que tener tanto el celular en la mano transmitiendo y con el otro grabando, ¿verdad? Agradezco incluso un efectivo policial en gran parte del trayecto, oficio de camarógrafo para nosotros y todo, ¿verdad? En un momento dado, Hernán, cuando llegaron ya al Cerezo y tenían que bajar de esta furgoneta que transporta a los reclusos, ellos exigen, reclaman y preguntan dónde está la cámara. Y vos habías quedado minutos antes detrás de la reja, no te iban a dejar entrar hasta que insististe y el comisario autorizó de vuelta tu entrada. Sí, pasó un pequeño traspié ahí, también con la adrenalina. Yo impuse que quería entrar, ¿verdad? Pasó que el grupo que estaba en el lugar de negociación a unos 3-4 kilómetros del Cerezo, no era el mismo grupo que estaba en el portón, claro, que estaba resguardando el Cerezo. Cuando yo llego, bajo, porque mi camioneta en la cual me permitieron desplazarme, me queda fuera del perímetro del acceso principal. Entonces yo tengo que bajar a pie y entrar por el portón de visitantes, ¿verdad? Y obviamente me ven con la cámara y me impiden el paso, ¿verdad? Pero yo sabía que tenía que entrar porque era unos requerimientos que al momento de abrir la puerta tenía que estar la prensa, si no se podría todo, ¿verdad? Y ahí se produjo eso. Yo exijo que nos permitan pasar, además está el compromiso profesional de fondo, ¿verdad? Que teníamos que tener esa imagen porque era el compromiso que tenía con todos los medios de Itapúa, y los corresponsales a nivel nacional tenían que estar en ese momento. Ya habíamos estado transmitiendo durante no sé cuántas horas y en el momento clave tenía que estar ahí, ¿verdad? Y bueno, pero duró segundos. Enseguida el jefe de orden y seguridad
dispuso que nos ubicó y dispuso que se entre, y apenas entramos ya los miembros del PCC ya estaban reclamando dónde está la prensa, y ese fue el único intercambio de palabras que tuve con los miembros del PCC cuando reclaman dónde está la prensa. Entonces yo me presento, acá estoy, me exigen, me preguntan si es que estamos grabando, si que estamos transmitiendo, sí estamos transmitiendo en vivo, y ahí proceden a abrir la puerta y a descender. Bueno, Hernán, una experiencia terrible realmente que le tocó vivir al hombre que estaba en ese momento de rehén, al hombre que fue privado de su libertad también por un tiempo. Hoy, después de todo lo que sucedió, ¿cuál es la información que manejan ustedes respecto a las determinaciones que se tomaron con relación a estos 3 integrantes del primer Comando Capital? ¿Qué datos manejan sobre la situación de seguridad ahí dentro de la penitenciaría ya en el día después de esto que sucedió, Hernán? Justo en este momento nuestros compañeros están en el lugar, estaban haciendo una transmisión en vivo mientras que nosotros estamos hablando desde el lugar. Fueron para evaluar todos los datos, todo lo que se pueda levantar desde el lugar. Es muy hermético el Cerezo, no brindan mayores informaciones. Se estuvieron escuchando disparos anoche, esta mañana de nuevo. Suponemos que son disparos de amedrentamiento. Entendemos que van a estar haciendo una requisa profunda, una inspección pormenorizada de todos los pabellones, obviamente para garantizar que esto no se vuelva a repetir. Por otro lado, también los vecinos de la zona nos dicen que es normal escuchar algunos disparos cada tanto porque son disparos de amedrentamiento, supongo que con balines de goma, o quizás tiro al aire, no sabemos, ¿verdad? Pero nos dicen que sí, que es normal, que no es nada para llamar la atención, que cada tanto se suele escuchar algún tiro de adentro, ¿verdad? Así que ahora están recabando más datos. Sabemos que Miguel hoy obviamente no se presentó a trabajar, está, tengo entendido, guardando reposo. Ayer, por lo que pudimos ver, estaba un poco choqueado, un poco maltratado, es normal por la situación que le tocó vivir. Seguro. Pero no evidenciaba cortes, no evidenciaba golpes, decía que incluso ni rengueaba, y tuvo la fuerza y el coraje todavía para encargarse del pelotón de guardia que iba a llevar a los reos hasta el pabellón nuevamente. Así que supongo que está bien. Nos dicen que después de todo, cuando terminó de entregar a los reos en el pabellón, entró en estado de shock y casi ni podía hablar, según nos reportaban los médicos, claro. ¿Verdad? Y es normal, estamos hablando de miembros del PCC, armas largas, una situación de toma de rehén, es lo más lógico que suceda algo como esto, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, gracias por este reporte completo, por compartir con nosotros tu historia también, Hernán, y de verdad muchas felicidades por la cobertura, que fue en general muy pulcra, muy cuidada, difícil de llevar adelante, pero que creo llevaste con muchísimo profesionalismo. Así que gracias por eso y por compartir con nosotros también estas imágenes que generabas en exclusiva, Hernán. Un abrazo. Muchísimas gracias por las valoraciones. Saludos, compañeros. Hasta luego.